Es un gran privilegio el poder retomar nuestro estudio en Primera a los Corintios y llegar a uno de los textos más conocidos, pero también desafiantes de la palabra del Señor. Me refiero a Primera a los Corintios, capítulo 13. Digo conocido porque difícilmente puedes hablar del amor, difícilmente harás una mención correcta o un intento de querer explicar correctamente el amor sin poder acudir a lo que significa un pasaje como esto para poder mostrar las características explícitas allá y ver el énfasis que claramente Dios le da a él. Y debería decir desafiante, no tanto por la interpretación del texto mismo, es tremendamente claro de ser entendido, sino más bien por el desafío de practicarlo, el desafío de aplicarlo, la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de vivirlo. Este capítulo, que es conocido popularmente como el himno del amor o como una interpretación lírica de las bienaventuranzas, como también se le señala, es la oportunidad que Dios nos entrega para poder ver la importancia vital de esta virtud fundamental para que todo lo que pensamos o hacemos tenga sentido. Y para que eso suceda, por cierto, necesitamos del amor. Quiero que me acompañe entonces a 1 Corintios capítulo 13. Voy a dar lectura al capítulo completo, versículos 1 al 13 de este pasaje. La palabra del Señor dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu palabra y poder encontrar en ella la fuente de vida, como se describe a sí misma. Esa oportunidad que tenemos de ser enseñados por usted, Padre, y poder meditar en lo que realmente es relevante, importante, todo su consejo. Gracias, Dios, porque en particular podemos entrar a un texto como este con expectativas altas de lo que tú puedes hacer con nosotros. Y es evidente que un efecto natural que puedes provocar en nosotros es el desafío del amor, es hacernos pensar la manera en cómo estamos entendiendo esta virtud fundamental en la vida cristiana, vital en lo que significa nuestro entendimiento de la conversión, nuestra relación con usted y, por cierto, ese desafío de comunicar a otros de aquella virtud, de aquel privilegio que nos entregas. Señor, gracias porque sabemos que cualquier noción correcta de amor que nosotros podemos vislumbrar, asumir o que aún podemos compartir, tenemos el privilegio de recibirla de la fuente de origen, el gran autor del amor, el gran Dios a quien adoramos, tú, oh Dios, a quien seguimos, y que nos da el privilegio a nosotros de poder encontrar no solamente en usted esa referencia correcta, sino también el estímulo aceptable para poder ser buenos ejecutadores de tus gracias. Señor, ayúdeme a poder comunicar con fidelidad lo que el texto bíblico nos enseña y permita, Señor, que nuestros corazones estén disponibles a aquellos cambios necesarios que sabemos tú y solo tú puedes hacer de manera eficaz a través de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado. Oramos agradecidos. Amén. 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 El amor es un asunto trascendente y es absolutamente imposible pensar que no hay una importancia reflejada a través de todo el contexto bíblico, a través de la enseñanza que Dios mismo se ha encargado de darnos a lo largo de toda la Escritura.
Cuando Dios se refiere a sí mismo de manera sencilla, Él señala que es amor, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y de allí se desprende lo que debería ser la descripción natural y vital del carácter cristiano. Aprendemos de nuestro Dios lo que significan las virtudes correctas y, por cierto, si Él es amor, naturalmente nosotros deberíamos reflejar también aquella realidad. Y es que nada es más fundamental para la verdadera espiritualidad que esta singular virtud. En el corazón auténtico del creyente está el amor. Sin amor no somos nada. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento de la ley, Él lo dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Cristo añadió un segundo mandamiento señalando una derivada del primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto Jesús afirmó que nuestro amor por los demás terminará siendo la insignia de nuestra real identificación. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros, dice Juan capítulo 13. El apóstol Pablo señaló allá en Gálatas capítulo 5, versículo 14, que el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el amor cumple con todos los requisitos de la norma divina. Por lo tanto, en la vida cristiana el amor no es una cuestión secundaria, es una cuestión primordial. El amor nunca es incidental, el amor es fundamental. La importancia del amor es tan grande que Pablo toma todo este capítulo de 1 Corintios precisamente para mostrar sus características y el uso indispensable en todo que éste tiene. Ahora bien, antes de entrar de lleno a lo que serían los primeros versos que vamos a ver en esta ocasión, le ayudará a entender un poco el contexto de lo que hemos estado aprendiendo, el contexto en el cual se enmarca un pasaje como este. Pablo está escribiendo esta epístola a los Corintios, un grupo de creyentes tal como han sido vislumbrados por nosotros, destacados por su orgullo, y que por lo mismo dieron prominencia indebida a todo aquello que ellos asumían humanamente atractivo y beneficioso para su propia carne. A lo largo de los capítulos, mientras avanzamos en los textos hasta llegar al capítulo 13, se hace muy notorio que si bien la iglesia poseía una gran cantidad de características positivas dadas por Dios y tremendamente privilegiadas, como enseñanza sólida, conocimiento, es decir, sublime, profundo talento, el amor claramente no era una virtud que ellos buscaban ejercitar. El capítulo 12 es muy aleccionador al respecto, ya que nos ha enseñado sobre los dones, los que, por cierto, estaban, según el texto bíblico, al comenzar 1 Corintios, manifestados por completo en la iglesia, es decir, no faltaba ningún don dentro de la iglesia. Pero, lejos de ser asumidos y ejecutados en el marco correcto en el que debían vivirse, ellos habían olvidado de aquello y estaban abusando de la ejecución correcta que debía ser llevada en amor. Los corintios, de manera antojadiza, elevaron la posición de ciertos dones públicos y más vistosos, dándole a estos mayor realce, dones que complacían sus emociones y que les hacían ver más atractivos hacia la gente. Es allá el sobreénfasis que ellos hacían en el don de lenguas, en contraste o en rechazo al resto de los dones. Pero mientras más importancia le daban a estos dones vistosos, tratando de tomar el lugar de Dios, imponiendo lo que Dios reparte conforme a su perfecto designio, ellos estaban no solamente enfatizando su propia voluntad, sino que además estaban devaluando la virtud preciosa del amor. Es por ello que al final del capítulo 12, y si tú estás en tu Biblia allá, en el versículo 31, siendo muy enfático, el apóstol Pablo termina con esta frase: mas yo os muestro un camino más excelente. Un camino más excelente, un camino, claramente, que tiene como centro ideal el amor. Y permítame ser claro con eso. No es que los dones espirituales son la contracara del amor. No es que o escoges a los dones espirituales o escoges el amor. Pero desgraciadamente lo que estaba pasando allá en Corintio es que estos dos caminos se vieron contradictorios precisamente por el comportamiento que los creyentes estaban tomando en su diario accionar dentro de la iglesia. Llama la atención que es el Espíritu Santo quien produce tanto el amor como los dones espirituales.
Y Él no va a contrariarse en sí mismo. Él no tiene conflicto consigo mismo. El mismo que te ha dado el amor es el mismo que ha dado los dones espirituales. Puede funcionar en perfecta armonía y coherencia, pero para eso debes entender la prioridad. La prioridad. El amor es el marco correcto en el cual se vive de manera propicia todo aquello que Dios nos ha dado. Y los dones debían ponerse en esa función. Básicamente, entender que si su propósito tenía que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, el amor era el lugar en el cual esta práctica activa se iba a desenvolver. Si nuestro buen Dios lo permite. Hoy nos enfocaremos en los primeros 3 versículos, haciendo notoria la preeminencia de esta virtud, la importancia que tiene el amor y por qué es tan necesario que no nos olvidemos de aquello, no nos desconectemos de lo que significa este tremendo privilegio. Leo para ustedes, 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, lo que en primer lugar el apóstol Pablo nos deja claro con total nitidez es que hablar sin amor no es nada. Hablar sin amor no es nada. El versículo 1 señala, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, los creyentes en Corinto atesoraban la virtud de la elocuencia. Obviamente están siendo muy influenciados por lo que significaba en aquel tiempo estos grandes oradores. Recuerde usted que Atenas, la ciudad emblemática, fue el centro del pensamiento filosófico y la oratoria griega. Y estábamos hablando de un lugar que está a solo 72 kilómetros de Corinto, por lo tanto, la influencia era impresionante. Los corintios atesoraban las habilidades que tenían que ver con el habla, alababan a los oradores que eran convincentes, exaltaban a aquellos oradores del mundo griego, colocándolos sobre altos pedestales, altas posiciones, reconociendo lo que significaba su influencia. Tiene sentido entonces que su fascinación por el habla se viese también manifestada a través del énfasis que ellos también hacían en lo que era este don de lenguas. Pablo aborda esta exhortación y lo hace de una manera hermosa. Va a hablar del amor y no puede hacerlo de una manera distinta que no sea en amor. Él va a ponerse como el propio ejemplo de aquella hipótesis, de aquel relato que él va a estar planteando. Él podría decir, si tú hablases cualquier tipo de lenguas y aún hablases lenguas angélicas y no tienes amor, de nada te sirve. Pero él se pone allá como ser el hombre que está enfrentando esta situación como un ejemplo precioso de amor, dándose como ejemplo en lo que significa la importancia de entender lo que esta escena hipotética, pero tan profunda en su contenido, nos quiere plantear. Él presenta una situación en la que personalmente posee el don de lenguas hasta el punto de ser capaz de hablar los idiomas de todos los hombres en cualquier lugar. Si tú miras otra vez, el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, haciendo una expresión clara y amplia de lo que significa el lenguaje, pero no solamente lo limita al contexto humano, sino que va incluso más allá y concibe la capacidad de comunicarse en los idiomas de los ángeles, cualquiera sea el significado de dichas lenguas. Tenemos acá entonces una descripción profunda de lo que significa un caso de habilidad lingüística en su grado máximo. Es decir, si tú conoces un hombre que puede ser un tremendo orador, bueno, acá tienes un hombre que conoce todos los idiomas y que además incluso conoce los idiomas angelicales. ¡Wow! Obviamente eso podría tener un énfasis grandísimo en lo que significaba el reconocimiento que los corintios podían darle. Pero francamente, lo que Pablo quería mencionar con ello es la importancia del amor. Es que no importa la capacidad que tú pudieses tener, no importa en ningún sentido el conocimiento que pudieses aplicar, la manera en cómo tu habla pudiese resaltar. Si no tienes amor, nada de eso tiene sentido. Mis queridos, creo que vale la pena hacer una mención al margen que ayudará muchísimo.
Pablo no está dando por sentado una realidad. Él no está diciendo que él habla todos los idiomas. Él tampoco está señalando que conoce las lenguas angélicas. Él lo que está haciendo acá es básicamente plantear un relato para enfatizar la importancia del amor. Y va al punto máximo de ese relato. Nota los términos que utiliza. Si yo hablase, si es que llegase a ser posible para mí decir todo esto, francamente no sería vital. Algunas personas han querido explicar lo que significa su entendimiento del don de lenguas en la actualidad, diciendo que es un lenguaje angélico. Pero otra vez, si tan solo tú miras cómo hablaron los ángeles en la Biblia, te vas a dar cuenta que siempre utilizaron el lenguaje de la audiencia. No hay ninguna referencia bíblica a un lenguaje distinto de los ángeles a lo que es el lenguaje que la gente podía escucharle. Cuando le hablaron a María, el ángel le habló a María en el idioma de María. Cuando le hablaron a José, el ángel le habló a José en el idioma de José. Básicamente lo que está haciendo Pablo es llevar a un punto alto, lo que significa lo que para ellos ya estaba asumido en un punto de importancia. Si crees que la elocuencia es tan vital, si te parece que los filósofos que ocupan la oratoria de una manera sorprendente son tan relevantes, debo decirte que ni el más grande de los oradores, con las más grandes capacidades naturales y sobrenaturales, tendrá un efecto propicio si no tiene amor. Si no tiene amor. De hecho, es bien interesante, porque el ejemplo hipotético no solamente lo utiliza para hablar de lenguas humanas y angélicas, sino que también lo habla en relación al resultado. Dice, pero no tengo amor. Lo diametralmente opuesto a lo que es la primera frase. Es decir, sabemos también que en el caso del apóstol Pablo sí tenía amor. De hecho, lo que está haciendo es que escribir del profundo corazón y entrega a disposición a Dios este relato de la palabra. Su amor está siendo manifestado a través de la comunicación de la verdad a los creyentes. No hay duda del amor que él tenía por Dios y por las personas. Eso refuerza el punto, ¿no? Estamos hablando de ejemplos hipotéticos y contrastantes. Puedes tener todo esto, pero si no tienes esto, obviamente, nada eres, nada eres, nada eres. He aquí alguien cuya atracción hacia una capacidad espiritual ha sido tan grande que ha descuidado lo que es más importante, más importante. Debo decir que me hace mucho sentido cuando leo algo así y lo veo en contraposición con lo que significa el relato de Éfeso en el libro de Apocalipsis, este mensaje de Cristo a las iglesias. Y ves una iglesia en Éfeso que está siendo reconocida por varias características que son tremendas. Hombres que defendían la doctrina al punto que podían encontrar quiénes eran los falsos maestros en medio de ellos y podían desenmascararlos. Estamos hablando de personas que eran tremendamente celosos en cuanto a lo que era la verdad. Pero después dice, tengo algo contra ti. ¿Has dejado tu primer amor? Es decir, puedes conocer, puedes tener un nivel de aceptación, un reconocimiento de ciertos asuntos que parecen tremendamente importantes, pero si no los enmarcas dentro de lo que significa la realidad del amor, no te sirve de nada. Y la forma, como francamente lo describe Pablo, es sorprendente, sorprendente. Él dice que la contribución a la vida de alguien que puede tener esta capacidad oratoria, pero no tiene amor, es que puede generar un metal que resuena o un címbalo que retiñe. El metal que resuena es una pieza amorfa de bronce que cuando era golpeada producía un ruido que era irritante. Tuve la tentación de hacerlo acá, pero no lo voy a hacer. No era musical. No era musical, sino más bien lo que era una reverberancia desagradable al oído. Es como cuando un parlante, y acá nunca nos ha pasado, pero un parlante de pronto suena ¡ah! Terrible, desagradable. Una comparación de la práctica de las lenguas con lo que era este golpe asociado a lo que eran prácticas paganas, es porque en ese contexto se usaban. Cuando habían cultos paganos, idolátricos, de pronto había alguien que hacía ese ruido, ¿no? En ese marco de desorden, de idolatría, de culto satánico, eso era algo más dentro de lo absurdo. Pero dentro de lo que significaba la realidad común de las personas, ese metal que resuena, francamente, era una escena que producía
Rechazo, rechazo, rechazo. El címbalo que retiñe se refiere al sonido producido por unos platillos metálicos que se golpeaban el uno como el otro. Eran básicamente platillos cóncavos que están efectuando un golpe el uno con el otro. Y que también se utilizaba de manera muy interesante en la adoración pagana en el mundo oriental. El címbalo también producía un sonido que era desagradable, desagradable, desagradable. Concretando la evaluación, bueno, básicamente deberíamos decir que la ilustración ofrecida por Pablo lo que está haciendo es mostrar que la idea de pensar que puedo hablar de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, pero no tener amor, hace de mí, francamente, una persona desagradable, desagradable, irritante, irritante. En lugar de pensar que un don particular pudiese ser de gran beneficio, de ánimo, de aliento para otros, básicamente el entendimiento de lo que ellos estaban llevando a cabo, lo que hacía era dejar en evidencia lo desagradable que era cuando no se marcaba en lo que era correcto. Recordarás que lo que hemos aprendido es que los corintios luchaban tanto con esta idea de tener dones que para ellos eran superiores, y el capítulo 14 será tan explícito para hablar de eso en relación al don de lenguas, que en la práctica humillaban al resto más que edificarlos. En la práctica despreciaban a quienes no lo tenían porque ejercían presión, diciendo que era fundamental, lejos de cualquier lógica amorosa. Es decir, básicamente la ausencia del amor había reducido cualquier expresión moral aceptable, cualquier contribución moral al cuerpo de Cristo. Básicamente lo que hacían era dañarlo. El elegirse como ilustración de fracaso es un claro ejemplo del apóstol Pablo para enfatizar lo que significa su propio amor por los hermanos. Él no afirma poseer esa virtud, pero por cierto tenía muchas virtudes. Pero se pone en esa posición no solamente en el sentido de, en primer lugar, señalar que si él pudiese tener todos estos idiomas, ponerse al punto comparativo con la mejor de las escenas que pudiese existir en la oratoria, sino que además se pone en la posición negativa diciendo, nada soy. Una entrega interesante en donde él mismo está poniéndose como ejemplo de alguien que está siendo nada, básicamente para enseñar cómo funciona un amor que viene enfatizado a través de lo que enseña. Ese es un amor correcto, que no busca lo suyo propio, sino el bienestar de los demás. Su motivación es la aceptable. Siempre está disponible para presentarse como un ejemplo aceptable de lo que debe ser entendido, de lo que debe ser aceptado, de lo que debe ser reconocido. Los corintios estaban emocionados por la tensiones de alto voltaje que les generaba el hecho de hablar en este idioma estático que ellos asumían que era el don de lenguas. Pero todo esto tenía que traer un costo alto. Y es que cuando te desconectas de los elementos de la gracia de Dios para vivirlos bajo tu propio criterio de formato correcto, lo único que haces es ensuciar, afectar, abusar y tergiversar de lo que significa la maravilla divina. Pablo enfáticamente razona. Podría predicar los sermones más grandiosos, enseñar las lecciones más profundas, ofrecer el consejo más sabio o dar el testimonio más poderoso, pero sin amor serían vacías y huecas. Todas sonarían sin sustancia, pura retórica, sin realidad, nada más que aire caliente. La primera cosa entonces que Pablo nos menciona es que hablar sin amor no es nada. Segunda cosa, mira lo que dice el versículo 2, conocimiento sin amor no es nada. Dice el texto, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y avanzamos un poco, pero no tengo amor, nada soy. El apóstol utiliza nuevo lenguaje hiperbólico con el fin de captar la atención de estas mentes arrogantes que están escuchando. Quiere sobreenfatizar el ejemplo, ¿no? Quiere seguir ahondando para que sea muy notorio para ellos que realmente él quiere que ellos comprendan de su error. Pablo afirma, supongamos que tengo el don espiritual de profecía, aquel don que nos permite saber de Dios y comunicar la verdad de Dios a otros. Supongamos que yo sé todos los misterios del propósito eterno de Dios. Supongamos que yo conozco el futuro. Supongamos incluso que sé todo lo que hay que saber. ¡Wow!
Aún con todo eso, este conocimiento, lo cierto es que no soy absolutamente nada si no tengo amor. En otras palabras, Pablo explica que si estas condiciones se cumplen, él es básicamente alguien que no tiene sentido en el ejercicio de lo que está llevando a cabo. Es una contradicción vital, ¿o no? Alguien que de pronto puede tener tan alta capacidad para saber de tal manera la verdad, pero que francamente tiene tanta odiosidad o rechazo para abrir su corazón en beneficio del otro. Sería una pérdida lamentable. Una coincidencia de profecía con los dones de sabiduría y de ciencia, de los que hablamos con mucho detalle cuando estudiamos el capítulo 12, se menciona acá. El don de profecía estaba basado fundamentalmente en el conocimiento que las personas podían tener de los misterios que se apreciaban, obviamente, por este don y que permitían, por la palabra de sabiduría, que este fuese comunicado. Él está haciendo un énfasis sumamente grande de todo eso, otra vez, porque quiere ser tremendamente claro en que no importa todo lo que tú estimes como grande, si no tiene amor, no le sirve, no le sirve, no le sirve. Cuando Pablo habla de todo misterio y toda ciencia, asume haber recibido la totalidad de la revelación divina. Note, todo misterio y toda ciencia. O sea, si tú supieras todo, pero todo, wow. Pero no tienes amor, es absurdo. Si avanzamos en el mismo pasaje, notarás que también menciona allá sobre la fe, porque puedes tener fe, pero lo cierto es que si no tienes amor tampoco sirve de nada. Pablo continúa diciendo, si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esa fe que mueve montañas, que implica, según el relato del propio Señor Jesucristo, una gran, pero gran confianza en Dios. La capacidad de creer que Dios puede hacer algo incluso en una tremenda dificultad o escena como esa, del mover una montaña de un lugar a otro. Pero no tienes amor. Francamente, tu confianza en Dios no tiene sentido. Siempre es bueno meditar en el detalle de las palabras. No dice si tuviese fe nomás, dice si tuviese toda la fe. O sea, toda la fe. Significa que todo lo concerniente a la fe que está bajo control, todos los grados que abarcan los tipos de fe enseñados en las Escrituras, todo tipo de obstáculos que pueden ser disipados, toda manifestación milagrosa que puede ser expresada. Esta es una fe que obra portentosamente si realmente existiese. No es una simple confianza cristiana que puede ser asociada a la salvación, tiene que ver con una fe que implica eso y todo lo demás. Todo lo demás. Desde un punto de vista físico, la tarea más difícil, mover una montaña, que es la ilustración que Jesucristo utiliza, que eventualmente pudiese ser realizado, menciona Pablo, pero si no tengo amor, nada soy, nada soy. Por estupendo que sean los dones de profecía y de fe, una estimación preliminar podría atribuirles algún ligero valor independiente, pero Pablo dice, soy nada. No dice soy casi nada, muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, si vas a tener toda la fe del mundo, por último di que no soy tanto, ¿no? No soy nada, nada. Mire, me hizo bien pensar en el profeta Jonás. Mire, Jonás no tenía un problema con su fe. De hecho, Jonás estaba absolutamente persuadido en la eficacia de la palabra de Dios, porque él sabía que si iba con el mensaje a los ninivitas iban a arrepentir. Eso es tan interesante. El problema de Jonás no era su fe, el problema de Jonás era su falta de amor. Es que él no quería que los ninivitas se convirtieran. Es decir, él sabía que si Dios le mandaba a llevar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, el poder de la palabra de Dios era suficiente para convertir a todos los perversos ninivitas. No está luchando con el hecho de que piense que los ninivitas lo van a matar, le van a golpear, que los ninivitas no lo van a escuchar. No, él no tiene un problema con su fe. Él tiene un problema con su amor. Y eso es tremendo, es tremendo. Mis queridos, podemos pensar que hemos sido dotados de grandes capacidades para creer grandes cosas. Si no amas, no eres nada. En cuarto lugar, la palabra del Señor nos enseña que sacrificio sin amor no es nada, no es nada. Pablo añade, versículo 3,
Aunque repartiere todo lo que tengo, pero no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol extiende ahora su razonamiento aún más lejos y nota cómo va avanzando, haciéndolo mucho más sensible incluso a la realidad de la audiencia. Por el bien del argumento, si él entregara todos sus bienes terrenales para alimentar a los necesitados, note el ejemplo que está dando, ¿o no? Aún si repartiera todo lo que tengo, todo lo que tengo, para dar sus bienes a los necesitados, pero no tengo amor, bueno, todo eso se convierte no en algo bueno, más bien en una autocondenación. ¡Wow! Hermanos, es tremendamente descriptivo lo que está pasando acá. Y el paralelo aceptable sería más bien pensar en el ejemplo de los fariseos. Los fariseos tenían una costumbre muy común, ellos aparecían en las casas de adoración y se quedaban básicamente en las esquinas, ellos tocaban la trompeta y daban su limosna pertinente a los pobres, pero ¿de qué les sirvió? Francamente no les sirvió de nada. Jesús, de hecho, cuando ve que ellos hacen eso, dice, de cierto, ya tienen su recompensa, pero no es suficiente para el cielo, no es suficiente para la vida eterna, no es suficiente para la salvación de su alma. Entonces, obvio, puedes hacer cosas muy buenas al dar lo que tienes, pero si no lo haces con amor, no sirve. ¿Puede una persona con capacidad especial para suplir las necesidades de otros usar esa capacidad sin amor? Bueno, probablemente esta es una mención al don de ayudar. Si recuerdas en el capítulo 12, entre la lista de dones mencionados, el don de ayudar aparece descrito allá. Esa capacidad de poder compartir con otros con liberalidad, conforme a lo que Dios ha dado para tu vida. Y obviamente dones o ministerios que tienen esta naturaleza son tremendamente llamativos. Personas obviamente se sienten muy atraídas a lo que significa la posibilidad de mostrar algún tipo de sensación o de interés a través de dar lo que precisamente tengo, lo que tengo. Pero Dios siempre va mucho más allá de lo que significa la acción concreta de lo que estamos llevando adelante. Él está tan interesado en lo que significa nuestro corazón. Esa disposición activa a hacer no solamente lo correcto, sino de la manera correcta. Hacer lo que es aceptable, con un corazón aceptable. Y pensar de una manera concreta que podrías darlo todo, pero que todo eso podría ser más que algo bueno, una descripción de una espiritualidad igual a cero, es algo tremendo, que vale la pena considerar. Hermanos, si puedes dar todo, y no tienes que dar todo, tienes que hacerlo con amor. Finalmente, usted puede apreciar un punto más en el relato del apóstol Pablo. Martirio sin amor no es nada. Martirio sin amor no es nada. Pablo ahora va a enfatizar su punto hasta el límite. Se imagina, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, note eso, para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol razona que si él hace un último sacrificio, y ese último sacrificio tiene que ver fundamentalmente con la entrega de su cuerpo para ser quemado, presumiblemente esto sería en nombre de Cristo, muriendo como un mártir de Cristo, es decir, muriendo de una manera que podría ser asumida como una práctica de un mártir amoroso en beneficio de otros. Pero solo es asumible porque la práctica, él está dejando claro que no es amor, que no hay amor. Por lo tanto, la escala correcta de su evaluación sería otra vez igual cero. Su sacrificio traería mucho dolor, por cierto que lo traería. Su sacrificio tendría efectos emocionales, por cierto, en las personas que están cerca de él, claro que lo tendría. Pero la verdad es que no habría ganancia. Con agudo discernimiento, el apóstol hace los cálculos y rápidamente calcula el resultado final. Nada por cero es igual a cero. Y si francamente estás disponible a entregar tu vida, pero no lo estás haciendo en amor, wow, nota el extremo al que llegó. No importa.
El vocablo griego que es traducido en el texto como de nada me sirve, puede traducirse legítimamente como yo de mí mismo no produzco ganancia. ¡Wow! Los corintios necesitaban desesperadamente oír esta verdad. Sin amor nada más importa, ningún discurso, ningún conocimiento, ni cualquier actividad religiosa, ni siquiera el martirio tiene consecuencias favorables. Sin amor el cristianismo auténtico dice que nada importa, que nada importa. Puesto que la verdadera prueba de 1 Corintios 12 al 14 es el beneficio que puedes aportar a otros, es cómo a través de lo que Dios te ha dado, en este caso los dones espirituales, puedes edificar al resto del cuerpo de Cristo. No lo que yo mismo recibo es lo más importante, no lo que yo puedo hacer en mi capacidad es lo más relevante, no lo que yo puedo demostrarte que es el gran efecto de mi capacidad es lo relevante, sino más bien cómo te demuestro el amor a través de lo que estoy haciendo. ¿Nota eso? ¿Tienes el don de servicio? Lo más relevante es cómo demuestras tu amor a través de servir. ¿Tienes el don de enseñanza? Lo más relevante es cómo muestras tu amor a través de la enseñanza hacia otros. ¿Tienes el don de repartir con liberalidad? Bueno, es cómo a través del amor reflejas el privilegio precioso de poder hacerlo en beneficio de otros. Para Pablo, ser privado personalmente de ganancia, como se traduce aquel texto, de nada me sirve, no produzco ganancia, no tenía importancia, porque el amor no busca lo suyo. Pero para él, no ser un canal de beneficio para los demás, mediante su don, era equivalente al fracaso total, Hermanos, este es el significado del amor del que habla Pablo. Sin amor, todos los que son alguien son finalmente nadie. Reste el amor de toda búsqueda espiritual y añada allá nada. Multiplique nada sin amor y es igual a nada. En pocas palabras, los dones sin amor desinteresado no añaden nada, nada. Sin amor, incluso las lenguas celestiales suenan molestias. Sin amor, conocer toda la teología y la filosofía no ayuda a nadie. Sin amor, la fe poderosa y que se asume con riesgos es vana. Sin amor, dar todo a los pobres no es provechoso. Sin amor, incluso el sacrificio supremo de la propia vida no tiene sentido. Ningún acto religioso es de algún valor a los ojos de Dios si no se acompaña del amor cristiano. Dado que no hay nada de valor en los ojos de Dios si no fluye con amor, ¿cuánto más es la necesidad de todos nosotros de corregir nuestro formalismo y nuestra costumbre habitual? ¿Cuánto más es importante para nosotros tomar unos segundos más para meditar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? El problema de formalismo, nominalismo, frialdad religiosa, llámale como quiera, es sumamente grave, por la razón obvia que surge de la falta de amor, en primer lugar, a Dios. Es que me he desconectado de lo que significa una relación genuina y correcta con Él, por lo tanto, de alguna manera eso es lo que hace que mis actos se vuelvan básicamente robóticos, sin ningún tipo de afecto santo involucrado allá. Y es por eso que es tremendamente necesario pensar en cómo esto se refleja en primer lugar para con Él y como resultado natural brota correctamente hacia otros. La cuestión que se plantea hacer es ¿dónde se encuentra ese fruto sobrenatural? Y la respuesta es, solo hay una fuente, solo hay una fuente. Si de pronto puedes pensar en que estas características descritas acá te reflejan o no, es que en el más grande de tus actos básicamente podrías analizar rápidamente, ¿no? Que no hay amor en eso que estoy haciendo. Bueno, la pregunta natural que va a venir para ti es decir entonces, ¿cómo lo consigo? ¿De dónde sale? ¿Cómo brota? Y solo hay una fuente. El amor genuino se produce en las personas que permanecen en Cristo. Este amor dado por Dios pertenece a los que andan en el Espíritu. El amor es precisamente fruto del Espíritu. En la medida de que estás disponible para ser guiado por el Espíritu, lo que significa el ejercicio de tu vida, estás recibiendo de Él lo necesario para poder compartirlo. De hecho, nosotros amamos a Dios precisamente porque Él nos amó primero y tenemos nosotros la facultad
al haber recibido el amor de Cristo en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, para poder compartir de lo que Él nos ha entregado. He aprendido hace algunos años atrás, cuando aprendimos de Gálatas, una ilustración que podría ser tremendamente gráfica en eso. Tienes a Dios, que es la fuente del poder, que podría ser bien ilustrada a través de la locomotora de un tren. Y tienes el resto de nosotros, que somos carros, que estamos allá, detrás de esta locomotora. La locomotora tiene el poder, la capacidad sorprendente para hacer que el resto de los carros se muevan. Y los carros solamente tienen propósito correcto, aceptable, útil, cuando están conectados a la locomotora. Desconectas el carro de la locomotora, no tiene ningún sentido, ningún valor. El camino por el que puedes andar, la manera, cómo te puedes mover, la forma en cómo puedes ser útil, nunca será desconectado de Dios. La forma en cómo puede ser útil es completamente conectado a la fuente de poder, nuestro Dios. Aquí es donde vamos a encontrar el amor para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a ver continuamente a Jesucristo, el modelo supremo del amor, el ejemplo supremo de lo que significa la manera en cómo se entrega ese amor, un modelo desinteresado, sacrificial, el que hizo todo y que francamente tuvo sentido al hacerlo, porque lo hizo en amor. Y vamos a descansar en su amor infinito hacia nosotros. Cuanto más le amamos a Él, más vamos a poder amar correctamente a los demás. Mis queridos, es un desafío enorme, enorme. Y por cierto, golpea lo más profundo de lo que significa nuestro sentido de religiosidad. Es evidente que estamos asociados a lo que significa un montón de prácticas y hábitos que Dios mismo ha establecido, que deben ser parte de nuestra vida. Pero hay algo más que aparece descrito en el relato, es cómo lo tienes que hacer. Y si no hay amor, no sirve de nada. No eres nada, no eres nadie, no tiene ningún propósito provechoso. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, nos bendices a través de ella, Señor. Gracias, Dios, porque nos entregas tu verdad en amor. Es porque tú nos dices lo que necesitamos escuchar, Señor, y porque estás tan interesado en lo que significa nuestro entendimiento de tu verdad, que te encargas, Señor, a través de ilustraciones, historias, relatos, mandamientos, de darnos todo aquello que necesitamos escuchar para que nosotros, Señor, podamos disponer todo lo que hay que disponer para poder disfrutarlo. Señor y Dios amado, te doy muchas gracias por lo que significa este capítulo tan conocido en el contexto eclesiástico, Señor, pero tan necesario de meditar con la profundidad que implica, Señor. Y gracias por la simpleza del contenido, señores, porque francamente nos ayuda tanto para no olvidarlo, para no eludirlo, para no, Señor, errar en lo que significa el entendimiento. Señor, que todo lo que podamos hacer, lo pequeño y lo grande, lo más vistoso o lo menos vistoso, el ejercicio del don o la manifestación del talento natural, la oportunidad de cantar o la oportunidad de orar, de leer tu palabra, de visitar o llamar a alguien, saludar a alguien, dar un ósculo santo o lo que significa cualquier lógica dentro de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a entender que no puede ser bien entendida, bien llevada, bien asimilada, bien disfrutada y con un fruto eterno si no tiene amor. Y gracias, Dios, porque no solo dices aquello, sino que nos das lo necesario para poder vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén.